A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Si hay algo que los uruguayos dábamos por sentado, era que teníamos agua potable de sobra. Hasta alguna vez todos escuchamos hablar de que en el futuro las guerras serían por ese recurso y Uruguay estaría en el ojo de la tormenta. Sin embargo, de un día para el otro, a muchos les habrá pasado cuando les sintieron gusto raro al mate, nos desayunamos de que la cosa no era tan así. Ahora estamos más atentos que nunca al pronóstico del tiempo, ansiosos por una lluvia que llegue y frene el descenso en las reservas de agua dulce de Oce en la cuenca del río Santa Lucía y nos permita volver a la normalidad. Ansiamos el regreso a aquella normalidad. Y así, de golpe, estamos conociendo y entendiendo mejor cómo es el proceso que nos trae el agua a la canilla, al vaso, al termo, a la taza de café, a la ducha o a la manguera. ¿Qué significa exactamente que el agua sea potable? ¿Cómo se hace la potabilización? ¿Sirven para algo los filtros que muchos han ido instalando en sus casas? Y yendo a algo más general, ¿estamos viviendo en estos días una crisis puntual o hay un quiebre en cómo tenemos que pensar el recurso agua en Uruguay? Otra pregunta eventualmente, ¿qué impacto económico pueden tener estos cambios? De esos temas es que vamos a discutir en los próximos minutos en una nueva edición de La Mesa Verde, la de mayo 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Empiezo con Miguel Doria, hidrólogo regional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la Oficina de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Miguel, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Más cerca del micrófono. Sigo, Danilo Ríos, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Ambiental, autor del libro Agua Potable, Historia y Sensibilidad, ex gerente general de OCE en el periodo 2006-2015, integrante del Centro Tecnológico del Agua. Danilo, también, un gusto. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Tercer invitado, Francisco Rosas, doctor en Economía, investigador en esa materia en la Universidad Ort y en CIMBE, integrante también de el Centro Tecnológico del Agua. Francisco, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya que tenemos acá un hidrólogo, aclaremos qué quiere decir ese término. ¿Qué estudia la hidrología? Bueno, la hidrología es la ciencia que estudia el agua, ¿no? El agua líquida, superficial, también el agua subterránea, la precipitación, los glaciares en algunos casos a través de la glaciología, y estudia el agua en sus componentes de cantidad y calidad, sus relaciones, propiedades físicas, químicas, biológicas y la relevancia que tiene para los ecosistemas y la vida humana. Una ciencia preciosa. Sí, por ahí ya nos ubicamos. ¿Y qué objetivo tiene el Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO para América Latina? Bueno, es un programa que se dedica a construir y promover la seguridad hídrica a nivel mundial, en este caso acá a través de la Oficina Regional de la UNESCO a nivel regional en América Latina y Caribe, y esto con distintas metas que tienen que ver con el conocimiento mejor de las sequías, inundaciones, la erosión, otros temas como aguas urbanas, la cantidad y calidad de agua, la ecohidrología, también la parte de educación y cultura del agua, y en la fase actual, porque es un programa hecho por los gobiernos, para los gobiernos, se dedica mucho también a temas y cada vez más de ciencia, capacitación, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, nuevas tecnologías de investigación y diría de una forma también bastante reforzada la cooperación. Cooperación entre países, y estamos en una región que tiene dos grandes cuencas transfronterizas, ¿no? El Plata y el Amazonas, y además de eso también varios acuíferos transfronterizos de suma importancia como el Guaraní. De forma que es un programa intergubernamental enfocado en el agua. Y en estos días, dentro de unos días, acá en Montevideo van a realizar un conversatorio sobre agua
como parte del ciclo Diálogos sobre el futuro de Uruguay que impulsa Naciones Unidas. Sí, es un evento promovido por el Sistema de Naciones Unidas que va a ser dedicado exclusivamente al agua el día 7 de junio, parte de la tarde en el edificio Mercosur, y aprovecho antes de más para invitar a todos a estar presentes ahí. Se pueden inscribir a través de Twitter o Facebook, y donde se van a abordar varios aspectos relacionados con el agua, la importancia económica y social por un lado, pero también su relevancia a nivel ecológico, la importancia también para la sociedad, y otros aspectos como aspectos de cooperación sobre agua, de gestión, la parte científica obviamente, conocimiento, investigación, pero también la componente política y de gobernanza del agua. O sea, 7 de junio, edificio Mercosur. Eso. Bien, pasemos ahora a los dos invitados que también están acá, Danilo y Francisco. Yo dije que ambos integran el Centro Tecnológico del Agua, a pesar de que vienen de disciplinas diferentes, ¿no? ¿Cómo definen ese centro? ¿Qué es el CTA? ¿Lo llaman así? ¿CTA? CTA Agua. CTA Agua. CTA Agua. Sí, Centro Tecnológico del Agua es una iniciativa que surgió con un capital semilla aportado por la ANI y con a partir de una interacción entre, digamos, academia y empresa, en el cual un conjunto de empresas y un conjunto de empresas con preocupación por el uso del agua y por su calidad y cantidad, y por otro lado por un conjunto de instituciones educativas y de investigación, ya sean universidades o centros de investigación, se reúnen con el objetivo de impulsar proyectos que de alguna manera tengan un impacto en la calidad o en la cantidad de agua, o mejoren la eficiencia del uso del agua, donde en general hay una empresa que aporta una idea que con esos objetivos que recién decía, y se junta con una institución de investigación que le provee el know-how de cómo encarar esa solución tecnológica. Se genera un proyecto y esos proyectos luego se ejecutan en el marco del Centro Tecnológico del Agua. Luego el objetivo es que esos proyectos para el centro es que sean proyectos que tengan un interés que vaya más allá del caso puntual y de la empresa, que sea escalable a la industria, por ejemplo, que está en la cual está esa empresa, por ejemplo, y que tenga un interés más amplio, ¿no? ¿Algún ejemplo concreto para que el oyente se ubique? Sí, por ejemplo, hay algunos enfocados en calidad del agua. Hay por lo menos 2 proyectos que están asociados a efluentes de alguna de las industrias, cómo recuperar esos efluentes y reutilizarlos por un lado, la materia orgánica para producción de fertilizantes, y lograr ese efluente que esa agua que se expulsa de la industria salga con una mejor calidad. Todo esto no lo plantean solo desde lo ambiental, sino que destacan la importancia del agua para la economía, ¿no? Sí, economista. Exacto. Más allá de la aplicación tecnológica de estos proyectos, el objetivo también es que en el escalar estos proyectos a la industria, a la industria, digamos, a la rama o a la economía en general, se busca que tenga por un lado un impacto económico, pero también que sea relevante en términos de mejora de la calidad del agua o de la cantidad. Y cualquiera de esos dos aspectos tiene un impacto en las actividades económicas, ¿no? O sea, la cantidad de agua y la calidad de agua tiene un impacto en la actividad económica más general. Este dato es fuerte, ¿no? 90% de la actividad económica global depende del agua. Sí, sí, está bien. Y no, eso nosotros lo podemos ver en nuestra actividad. Obvio, ¿no? Como la producción agropecuaria, el agua se utiliza para procesos industriales, por ejemplo.
enfriar maquinaria, por mencionar un ejemplo, ¿no? Sí, enfriar maquinaria, se utiliza en la minería, capaz que esto no es tan cercano para nosotros, pero sí, es un poco así, está en prácticamente todas las actividades industriales. ¿Algo más sobre Sete Agua, Danilo? No, que con Francisco hablábamos proyectos y complementando lo que dice él, cada proyecto se somete a un análisis de parte de un equipo multidisciplinario y de acuerdo a criterios que tiene el Sete Agua, y ahí se financia una parte del proyecto o se financia completamente. Y también dirigido a estudiantes a veces que presentan una tesis y se financia alguna aplicación práctica de esa tesis. Bien, vayamos entonces a los temas que teníamos planteados en la introducción. Agua potable sobre todo, empecemos por ahí. Es una de las cosas que todos creíamos que sabíamos y después nos dimos cuenta de que no era tan simple. ¿Cómo se define el agua potable? El agua potable debe ser apta para el consumo humano y no provocar riesgos a la salud durante toda una vida de consumo, y además no generar el rechazo de los consumidores. Debe ser insípida, incolora e inodora. Eso lo aprendimos hace un tiempo. Esa es una condición, pero después está la condición de la salud. En definitiva, resumiendo, es agua que no afecte la salud a corto ni a largo plazo y que también no genere el rechazo de los consumidores por su sabor, olor o transparencia, como bien dice esa frase que nos enseñaron en la escuela. El ministro de Ambiente dijo hace poco que el agua que está proveyendo OCE hoy en la zona metropolitana no es potable, pero es consumible. ¿Qué les pareció esa expresión? Me gustaría aclarar algunos términos que se usan, porque seguramente lo que quiso decir el ministro es que el agua no causa daño a la salud. En la práctica, la potabilidad tiene que estar evaluada a través de una norma de calidad, ese concepto que dijimos recién. Esa norma de calidad establece valores máximos permitidos de determinados parámetros cuya incidencia sobre la salud está comprobada, o también incidencia sobre las características organolépticas de esa agua. Si no se cumplen esos parámetros, el agua se considera no potable. Ahora bien, nosotros podemos agrupar esos parámetros, mencionar que la norma es el decreto 375 del año 2011. Nosotros podemos agrupar esos parámetros en tres grandes grupos. Un primer grupo, por su importancia, que la Organización Mundial de la Salud lo considera el más importante, que son aquellos parámetros que si se incumplen hay un efecto inmediato sobre la salud. Caso de los contaminantes microbiológicos. Pues tenemos un segundo grupo que provoca daños a la salud a largo plazo. Esto significa que el valor máximo permitido de determinados contaminantes se fija de modo tal que, consumiendo agua durante muchos años, por debajo de esa concentración no hay daños a la salud. Tenemos que aclarar que no es que tomemos agua puntualmente incumpliendo un parámetro de esos y tengamos un efecto a la salud dentro de 20 años, sino que la ingesta debe ser continua en esa condición. Y un tercer grupo de parámetros que no afectan la salud, pero afectan las características organolépticas, como dijimos, que el agua no tenga transparencia o que tenga sabor y olor, pero no genere rechazo a la salud. Cualquiera de esas condiciones que no se cumpla define que el agua es no potable. Si fuera solamente por parámetros que no afectan la salud, la definición clara es agua no potable que no produce daños a la salud. Cualquiera de las otras dos condiciones que no se cumpla, hay que también ponerla sobre la mesa, es decir, agua que es no potable pero afecta a la salud a corto plazo o afecta a la salud a largo plazo. ¿Qué hace a una fuente de agua buena o mejor para convertirse en potable? El agua potable hay que producirla independientemente de la fuente. Antes era más sencillo producirla y ahora es más complicado porque se van incorporando contaminantes en los cursos de agua. Lo que hay que hacer es cumplir con la norma y evaluar el proceso que se va a aplicar en función de las características que tiene el agua. En los últimos años se han incorporado a los procesos de potabilización procesos complementarios que tienen su costo, como la aplicación de carbón activado en polvo, carbón activado granular, utilización de algunos oxidantes, procesos que implican mucho gasto de coagulantes,
porque es necesario bajar el pH del agua para eliminar algunos compuestos. Eso se va evaluando en forma permanente y adaptando las tecnologías de acuerdo a cómo va cambiando las características de la fuente. Pregunta un oyente, en este momento, ¿se puede tomar el agua de lluvia, por ejemplo? ¿O esa agua también habría que potabilizarla? Depende de la zona del mundo que tomemos el agua de lluvia. El agua de lluvia, cuando uno la recoge, pasa por la azotea y puede recoger algunos contaminantes. Es recomendable hervirla, ni que hablar, y por supuesto que analizarla también, a ver si tiene algún otro componente que pueda recoger en la atmósfera, por ejemplo. Así que no es automático. No es automático. Agua de lluvia no es automáticamente agua buena, entre comillas. Es que ninguna agua es automática. Ahora que tenemos la posibilidad de analizar el agua, habría que analizarla siempre. ¿Y el río Santa Lucía? ¿Por qué el río Santa Lucía tiene tanto valor? ¿Por qué giramos tanto los uruguayos, o una parte de los uruguayos, en torno al río Santa Lucía? Es el río que nos da el agua de hace más de 150 años. Y ese río ha ido cambiando, pero hay una cosa importante que hay que decir también, que a veces existe el convencimiento de que el agua de antes era de mejor calidad. Pero eso es cierto si se aplica al agua bruta, al agua del río, pero no al agua potable. Ajá. El agua potable va evolucionando de acuerdo a las exigencias normativas y también de acuerdo a que se introducen nuevas tecnologías para potabilizarlo. El agua que estamos tomando ahora es de mucho mejor calidad que la que tomamos hace 30 o 40 años. ¿El agua de estos días en Montevideo? No, quiero salir de este evento, ¿no? Bueno, este el agua en general, el agua que veníamos tomando antes de la crisis esta, era mucho mejor que la de hace... Y 20 años seguro, porque, a ver, si nosotros nos transportáramos en el tiempo y trajéramos una muestra de agua del año 85, por ejemplo, y la evaluáramos con la norma de ahora, el agua sería no potable. Ajá, interesante. Porque ha ido evolucionando la norma, es mucho más exigente. Y solía decirse que el agua de la canilla uruguaya era mejor que la de Buenos Aires, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Se daba? ¿Qué diferencia puede haber en cómo se trata en Uruguay el agua y cómo se trata en otros países? No quiero ser crítico con países vecinos, pero la historia con la comparación de Buenos Aires es histórica, porque antiguamente, cuando se inició el abastecimiento de Montevideo, antes de tener agua del río Santa Lucía, el agua de Buenos Aires tenía como una fuente infinita, que era el río de la Plata. Y nosotros acá teníamos dificultades porque las fuentes eran insuficientes. Después que se fueron construyendo las fuentes de la Aguada o de las Canarias, el agua cristalina de ahí superó en calidad a la de Buenos Aires, y los de Buenos Aires envidiaban nuestra agua. Después que ambos empezamos a potabilizar el agua de Montevideo siempre tuvo una calidad muchísimo mayor, producto de que la fuente nuestra, Río Santa Lucía, es de mucho mejor calidad que la fuente que toman ellos, el Río de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires. Hay distintos métodos de potabilización, ¿no? Sí, distintos. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Los demás también, por supuesto, pueden intervenir. Yo acá me la agarré con Danilo, pero ¿qué dicen los demás? Hay un proceso básico que se llama proceso convencional, que es el eje de las actividades que realizan las plantas potabilizadoras que tenemos en el país, que son más de 70, hablando de aguas superficiales. Ese proceso tiene como objetivo, lógicamente, general, cumplir con la norma, pero con cierto grado de holgura, para que después, si hay algún inconveniente, en la redistribución se cumpla con la norma de calidad. Después, como objetivos específicos del proceso, el agua se debe clarificar primero, es decir, que la veamos transparente, que la veamos atractiva. Eso involucra una serie de procesos unitarios que comienzan con la aplicación de un coagulante, floculación, sedimentación, y luego de clarificada esa agua se pasa por filtros para quitarle las partículas remanentes, darle la claridad definitiva que va a tener el consumidor, y también quitarle parte de los organismos patógenos que puede tener, y finalmente se vuelve inocua a través de la dosificación de cloro. Eso es a grandes rasgos. Ahora bien, de acuerdo, como mencionábamos, a las características propias de la fuente de agua, se introducen las variantes que sean necesarias. No en todos los lugares se aplican los mismos productos, ni se utilizan los mismos procesos. Y tecnológicamente cada una de esas etapas va evolucionando.
un decantador de ahora no es lo mismo que un decantador de la década del 30, por más que pretenderían cumplir la misma función. ¿Hay métodos mejores para la salud que otros? El método se tiene que adaptar el método tiene que permitir el cumplimiento de la norma, que es lo que protege la salud, pero debe contemplar la fuente de agua que está tratando. No podemos aplicar el mismo proceso en todas las fuentes. Si bien ese proceso tiene un eje, después se diversifica de acuerdo a las características del agua. Pero todos los métodos deben garantizar el cumplimiento de la norma y por lo tanto la protección de la salud. Y yendo ahora a lo doméstico, para redondear esta parte, en épocas normales el agua de OCE se puede beber sin complicaciones, ¿no? Eso quedaba dicho hace un rato. ¿Por qué ha venido la costumbre, la moda de instalar filtros en los domicilios? Es una moda que no es nueva. En el siglo XIX se usaban también los filtros, son épocas. Creo que, primero la respuesta te la contesto. El agua se puede tomar de la canilla. Existe la plena seguridad de que el agua no tiene productos que dañen la salud. Independientemente de este evento, estamos hablando en general. Si el agua tuviera algún elemento que dañe la salud, no lo resolvería un filtro domiciliario. Eso tiene que ser resuelto a nivel de la potabilización. Lo que pasa es que se ha hablado mucho del río Santa Lucía y la gente no se desprende del río Santa Lucía y si bien se sabe que hay un proceso de potabilización, es difícil desprenderse de ese río dañado que ha tenido tanta publicidad y ese sentimiento se traslada a veces al agua potable generando algo de desconfianza. Pero el agua potable que se distribuye en Uruguay, si vemos los indicadores, son de excelente calidad, sobre todo desde el punto de vista microbiológico, comparables con cualquier país de primer mundo. ¿Y entonces para qué se pone el filtro? A veces se ponen filtros cuando tenemos un edificio que tiene un tanque de dudosa limpieza. Y porque en el edificio el agua de OCE puede ensuciarse, algo así, digamos. Podría ser. Podría ser un por el uso, tanque y las cañerías del edificio, un edificio viejo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Podría ser un uso apropiado de eso, pero por temas de salud, en absoluto. El agua, y sobre todo el agua potable, ese es el tema que nos está ocupando en esta edición de La Mesa Verde con Miguel Doria, Danilo Ríos y Francisco Rosas. Enseguida volvemos ya para ubicarnos, por ejemplo, en el impacto que puede tener en la economía y en el ambiente la calidad del agua. ¿Qué diferencia hay con el agua consumible? ¿Qué es el agua potable? ¿Qué diferencia tiene con el agua consumible? ¿Cómo se potabiliza? Estos son algunos temas que estamos discutiendo hoy en esta edición de La Mesa Verde, en la que nos acompañan 3 invitados. Miguel Doria, hidrólogo regional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la Oficina de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Danilo Ríos, ingeniero civil, magíster en ingeniería ambiental, exgerente general de OCE e integrante del Centro Tecnológico del Agua, y Francisco Rosas, doctor en economía, investigador en esa materia en la Universidad Hort y el CIMBE, también integrante del CT Agua. Siguen llegando preguntas a propósito del agua potable y la potabilización y todo eso. Por ejemplo, estaba la duda esa de si en todos los departamentos el agua tiene la misma calidad. En todos los departamentos tiene que cumplir con la norma. De ahí a que sea igual, no. El agua tiene características particulares de acuerdo al agua bruta de la cual se partió. Pero en definitiva, al llegar al consumidor tiene que cumplir con la misma norma. Bruno dice, hace años uso filtros de carbono para eliminar el olor gusto a cloro. Hace años uso filtros mineralizadores que también regulan el pH. ¿Qué pueden decir de estos filtros? Que alguno diga algo. No, la verdad que no puedo opinar ahí. Sí, hay quienes hablan justamente del problema del cloro en el agua. Hay algún oyente que dice que con el cloro siempre ha tenido inconvenientes. Soy Graciela, el agua potable nuestra siempre me dio náuseas debido al cloro, por lo que desde que existen los filtros, he puesto filtros. Sigo sosteniendo que el agua es consumible, bebible, potable,
cómo sale de la canilla, más allá de este evento. Y bueno, ¿y hay filtros para bajar la proporción de sodio en el agua? Esa es otra pregunta. Sí, el proceso de ósmosis inversa es un proceso que se usa para eliminar sales, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel de la población en general. Se ha mencionado ahora que están trayendo alguna planta del exterior y utilizando alguna de acá. Es un proceso apropiado para este tipo de aguas. Sí, pero a nivel doméstico también. Sí, sí, en algunas partes del mundo es el método que se utiliza para potabilizar el agua. Bueno, sigamos. Hablemos ahora más en general sobre el impacto que puede tener en la economía y en el ambiente la calidad del agua. Tenemos dos puntos en tensión acá, lo económico y lo ambiental. Sí, de hecho, existe una disciplina o subdisciplina dentro de la economía, que es la economía ambiental, economía de los recursos naturales, que lo que busca hacer es justamente tratar de poner sobre una misma balanza el impacto que tienen actividades económicas, que tienen un impacto productivo, económico, que típicamente estamos acostumbrados a evaluar, pero a su vez también tienen impactos en el ambiente. Por lo tanto, la economía ambiental lo que busca hacer es tratar de poner una misma balanza con el objetivo de poder compararlos y evaluar las tensiones o las compatibilidades que existen en esos procesos productivos o de consumo, como para poder evaluar la pertinencia o no de ciertas actividades. Ejemplos, de vuelta, vamos a manejar ejemplos. Por deformación profesional suelo trabajar en temas relacionados a actividad agropecuaria y la vinculación del agro con el ambiente, donde ahí hay un sinnúmero de ejemplos, producción de cultivos, utilización de fertilizantes que buscan mejorar la productividad de esos cultivos, u otros agroquímicos que también buscan esos objetivos. Esas actividades o esas prácticas agrícolas tienen sus impactos en el ambiente, o potenciales impactos en el ambiente que afectan la calidad del agua, ¿no? Enriquecimiento de nutrientes en los cursos de agua, fruto del escurrimiento de estos nutrientes hacia la fuente, hacia los cursos de agua, pueden generar floraciones algales que estamos acostumbrados a escuchar últimamente. Las cianobacterias. Las cianobacterias. Y bueno, el objetivo de la ciencia económica es analizar los trade-offs que existen las tensiones que existen entre esas dos actividades, ¿no? Entre el ambiente y la economía, analizando y teniendo en cuenta de que esas actividades o esos impactos ambientales deben de estar por debajo de un determinado umbral que fija la autoridad ambiental, y que por otro lado no esos umbrales en qué medida pueden inviabilizar ciertas actividades económicas, ¿no? ¿Cómo estamos en esa materia? Porque hubo un momento en que todo se fue de control, ¿no? Bueno, como en todas actividades, la realidad es bastante diversa dependiendo el punto donde uno se concentre, ¿no? Hubo eventos en la cuenca de Santa Lucía, también en la cuenca de Laguna del Sauce, donde también en el Río de la Plata, donde existieron floraciones algales, fruto de las distintas actividades económicas que se producen en dichas cuencas, actividad agropecuaria, pero también actividades de industrial y las propias ciudades, digamos, que centros poblados en esas zonas. La autoridad, el regulador, aplica la norma, controla, pero bueno, digamos, ahí está un poco el objetivo de lo que hace la disciplina económica, es tratar de evaluar
cuáles son los impactos de las distintas actividades sobre esas dimensiones, ¿no? Productiva y ambiental. Uh-huh. Un futuro donde sequías como la que tenemos últimamente se hagan más habituales, un futuro donde puedan darse crisis hídricas en las que se ponga en riesgo no solo el agua para el agro, sino también para el consumo humano. ¿Ese futuro está por delante? ¿Ese futuro es el que tenemos que registrar y colocar como factible? Sí. Simplemente para acotar ahí, me parece que este evento no hace otra cosa que realzar la importancia del manejo de agua en términos por lo menos de cantidad, que en nuestro país lo venimos manejando y lo venimos considerando como algo relevante, y capaz que ciertas iniciativas que deberían haberse llevado adelante antes, esto lo que hace es demostrar de que efectivamente estas cosas las tenemos que tener en cuenta, no solo por la cantidad de agua relacionada para las ciudades propiamente dicho, pero también para la actividad productiva. Uruguay tiene desde hace bastantes años, hablo por lo menos 10 años, 15 años, iniciativas que están relacionadas a impulsar infraestructuras de acumulación de agua para la producción agropecuaria a gran escala, y capaz acumulación de agua. Represas. Sí, represas a una escala mayor que la escala predial, para abastecer a un único productor, en las que capaz que este tipo de eventos nos vuelven a abrir los ojos de que esas son actividades que tenemos que llevar adelante. Uh-huh. ¿Qué dice Miguel Doria sobre este aspecto en particular? Bueno, estamos en un mundo cambiante, ¿no? Y hay varios factores que se combinan y que se conjugan y que hacen necesario una nueva cultura del agua. Que la cultura del agua a nivel mundial, en la región, en Uruguay en particular en este caso, se ha desarrollado en un mundo que ya no existe. O sea, en 1900 éramos 60 millones de personas en América Latina y Caribe. Hoy más 650 millones más o menos, ¿no? O sea, ha crecido exponencial. Y esto significa que la cantidad de agua per cápita ha disminuido también exponencialmente. Pero además de eso, hay toda una serie de factores como la urbanización, la deforestación, el cambio climático, también la forma de vivir, o sea, consumimos agua más intensamente en la forma también las cosas que consumimos. Muchos de esos aspectos. ¿Más agua? Sí, bueno, hace 6 años la dieta ha cambiado también mucho, ¿no? No me había puesto a pensar en eso. La forma de vestir, los productos que usamos requieren más agua. Y esto tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene algunos negativos, y hay un aspecto que es una consecuencia obvia, que es la necesidad de crear una nueva cultura de agua adecuada a las condiciones actuales. Y esto lleva, por un lado, a aumentar la oferta a través de nuevos mecanismos, ¿no? Se ha hablado de nuevos tratamientos de agua, incluso a nivel de osmosis inversa, el tratamiento habitual también de una forma más evoluida, pero también otros aspectos como la colecta de agua de lluvias, la recarga de acuíferos, la construcción de nuevas presas o embalses para retención de agua. Y una arquitectura que promueva, facilite un uso más racional y responsable del agua, ¿no? Sí, una sociedad que tenga un aprendizaje más desarrollada respecto a todos los aspectos del agua, se van a cabo los económicos que justo mencionaron. Hay que aumentar mucho la eficiencia hídrica en el sentido de aumentar el rendimiento por metro cúbico de agua, o bajar la cantidad de agua necesaria para generar el mismo rendimiento. Pero también, además de eso, los aspectos sociales que ya estamos hablando, y los aspectos ambientales. Y acá destacar que estamos en una región que por sí misma, o sea, tiene bastante agua per cápita, y a nivel territorial también tiene el Amazonas, ¿no? El Guaraní, el Plata, el Pantanal. O sea, estamos hablando de cuerpos de agua los mayores del mundo en su dominio, ¿no?
pero al mismo tiempo tiene la zona más árida del Atacama, ¿no? Y muy mal distribuida heterogéneamente. Pero esto se reflexiona en una enorme riqueza biológica, una enorme riqueza cultural y también en más de 60, 70, 80% del Producto Interno Bruto, dependiendo del país, ¿no? Pero mucho que ver con la parte que ya fue mencionada acá. ¿Cómo es esto del 60-70% del producto? A ver. Bueno, porque necesita agua para... tenemos Itaipu Binacional en la región, por ejemplo, energía. Tenemos todo el sector agropecuario que depende del producto, pero habitualmente va de 1.000 a 15.000 litros de agua para un kilo de producto final. La producción, incluyendo algodón, por ejemplo, para ropa, la parte de minería también, varios... Es lo que hablábamos hace un rato, sí, está bien. Bien. Danilo estaba levantando la mano hace rato, hace unos minutos. El crecimiento del consumo hasta los años 90 o ya entrar a los años 2000 fue exponencial. La gente gastaba más agua. En los últimos 15, 20 años hay una tendencia al ahorro y el crecimiento de los consumos no son tan importantes como eran antes. Pero lo que quería referirme era respecto a las sequías. El impacto de una sequía depende, para un servicio de agua estoy hablando, ¿no? De abastecimiento público, depende de la infraestructura que tengamos para acumular agua. Esta sequía se habla de que es una sequía casi de 100 años. Pero recordemos, el año 1943, Montevideo no tenía la represa de Paso Severino y tampoco tenía la represa de Canelón Grande, y se consumía mucho menos agua. Pero esa sequía, que fue más corta que esta, tuvo un impacto mucho mayor, porque no había infraestructura. Montevideo consumía 130.000 metros cúbicos por día de agua, ahora consume 700.000, y se mandaban a Montevideo solamente 30.000. O sea que si ahora, por ejemplo, ¿Cómo ahora consumía 130? 130.000 y se mandaban a Montevideo 30.000. ¿Y entonces la diferencia? No consumían, no había agua. Directamente no había agua. Esta sequía, si tuviéramos una represa o dos represas más en Río Santa Lucía, pasaría desapercibida. Estamos hablando de lo que ocurrió con aquella sequía. Sí. Se le mandaban a Montevideo 30.000. Por lo tanto, la gente tuvo que trastocar por completo su vida. Totalmente. O recurrir a otras fuentes, pozos, agua de lluvia, cisternas. Eso pasó. Eso pasó y era bastante común antes. Hablábamos hace un rato de cuánto ha aumentado el consumo de agua potable, ¿no? También es cierto que ha aumentado para usos que no tienen mucho sentido. ¿Puede ser? Acá hay una única red de agua que es agua potable. Por lo tanto, aumenta el número de vehículos, aumenta el lavado de vehículos, aumenta el gasto por ese concepto. Eso es bueno ir remarcándolo, ¿no? Porque capaz que no nos hemos puesto a pensar. Ahora capaz que sí, en medio de esta crisis nos hemos puesto a pensar. Pero no lo teníamos muy asumido, eso de que es muy loco utilizar agua potable para lavar el auto, ¿no? Utilizar agua potable para lavar la vereda, utilizar agua potable para una cantidad de empleos que se podrían resolver con otro tipo de agua, ¿no? Por ejemplo, con agua de lluvia, ¿no? Pero a ver, vamos a dejar que hable quien sabe de esto. Se podría, pero el crecimiento de la población y el aumento de las redes de agua hacen que una ciudad como Montevideo no tenga otra posibilidad de conseguir agua en un barrio. Tú querés lavar el agua. ¿Otras ciudades, hay en el mundo otras experiencias? Hay experiencias de tener otras redes para otros usos. ¿Cómo sería eso? Pero es un poco peligroso. ¿Cómo sería? Tener redes específicas para lavado de calles, por ejemplo, lavado de plazas, lavado de aceras. Pero eso es muy peligroso porque puede haber una contaminación cruzada, es decir, conectarse a esa red para otro uso. Tiene que ser algo muy controlado. Pero, por ejemplo, sí se usa mucho tener perforaciones para lavaderos de auto, por ejemplo. Y acá lo hay en algunos casos. ¿Es más lógico eso? Es más lógico de un punto de vista del uso del recurso, pero para la supervivencia de una empresa que se basa en su tarifa, habría que pensarlo dos veces. ¿Y para el riego? ¿Agua potable para el riego? Se usa mucho para riego de jardines. Absolutamente.
ni que hablar, se usa muchísimo. En las ciudades es lo que se utiliza. ¿Y tiene que ser potable? ¿Tiene que ser agua potable de OCE, por ejemplo, en el caso de Uruguay? No requiere que sea que cumpla estrictamente con los parámetros que se pide la norma de agua potable. Podría no tener cloro, por ejemplo, pero bueno, es imposible distribuir agua por la red que no tenga cloro. No podemos ignorar el costo que podría llegar a tener por ejemplo, una red paralela en la distribución de una ciudad para usos que sean distintos al agua de consumo. Y seguramente en una evaluación costo-beneficio de una actividad de eso, seguramente quede por el camino respecto a una alternativa que sea construir fuentes adicionales de agua y continuar distribuyendo esa agua por la misma red, pero teniendo un backup de agua bastante mayor. Uh-huh. O sea, me parece como una solución más viable, considerando el cambio radical que implicaría una solución de tener una red de distribución paralela. Otro tema del cual se ha discutido mucho en estas últimas semanas es las cañerías o las redes de distribución y sus problemas, ¿no? Su obsolescencia, sus roturas, las pérdidas de agua asociadas. ¿Qué se puede hacer en esta materia? Comentábamos hace un ratito que ahora se ven todas las partes negativas del abastecimiento de agua. Tiene mucha parte positiva, pero no se escucha eso. Como yo te decía anteriormente, los indicadores de calidad microbiológicos de primera línea a nivel mundial. Pero el tema de las tuberías es una patología que tienen la mayoría de las empresas de agua. ¿Ah, sí? ¿No es patrimonio de Uruguay nada más? No es patrimonio de Uruguay. No, es una patología que tienen todas las empresas, que se van colocando caños de acuerdo a las tecnologías de la época. Montevideo tiene caños de fibrocemento, de hierro fundido, de plástico, de polietileno de alta densidad, de PVC, y tiene más de 15.000 kilómetros de caños la tubería. Yo siempre comento que el mundo tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Colocamos un caño atrás de otro y atravesamos el mundo. Requiere de inversiones permanentes en sustituir tuberías, en sustituir medidores y en reparar pérdidas. Y también atender lo que son las pérdidas comerciales, que son la submedición de los medidores, porque si un medidor no se cambia, a los 7 años está demostrado que empieza a medir menos. Los robos de agua, que acá Uruguay es muy particular porque Uruguay se subsidia el agua a través de OCE. ¿Cómo que se subsidia el agua a través de OCE? Claro, en otros países que el agua es privada, se colocan medidores en los asentamientos y el Estado le paga a la empresa privada por ese consumo. Acá lo subsidia OCE a través de tarifas sociales y es un costo que tiene la empresa. Y eso a veces también se contabiliza como agua perdida, ¿no? Entonces, llegar a índices de excelencia, como se mencionan a veces, es muy difícil, pero requiere inversiones sostenidas a muchos años. Es una utopía pensar que vamos a resolver un problema de producción atacando la reducción de agua no contabilizada. Hay que atacar las dos cosas, pero ese ataque al agua no contabilizada tiene un impacto a largo plazo y tiene que ser sostenida en el tiempo. La empresa de la que estamos hablando tiene una capacidad de inversión que durante muchos años invierte aproximadamente unos $10 millones para sustituir tuberías y para cambiar medidores y un poco más. Y eso es una parte importante de la inversión, que también tiene que atender otros sectores como el saneamiento, los nuevos servicios, etcétera, pero debería ser una política que se aplique a largo plazo, pero nunca va a sustituir una necesidad de invertir en un aumento de producción, que son efectos que tienen un impacto inmediato en el aumento en satisfacer la demanda. Por supuesto que un tema como este, en el momento en el que nos encontramos, da para cantidad de preguntas, pero a mí por lo menos me queda en este momento un par de preguntas para el final. ¿Esto que estamos viviendo es una crisis puntual
o hay un quiebre en cómo tenemos que pensar el recurso agua en Uruguay. Bueno, de eso y algo más es que enseguida venimos con la tercera parte de esta edición de La Mesa Verde. El agua potable. Preguntas y más preguntas en medio de esta crisis que nos tiene a todos nerviosos y preocupados. Con el agua más salada, esta que recibimos en las canillas en el área metropolitana, ¿estamos viviendo una crisis puntual o hay un quiebre en cómo tenemos que pensar el recurso agua potable en nuestro país? Por ahí van algunos de los ejes de esta edición de La Mesa Verde, la de mayo 2023. Bueno, yo les comentaba a los invitados, Miguel Doria, Danilo Ríos, Francisco Rosa, que durante la pausa estuve mirando mensajes, cantidad de mensajes con preguntas, con dudas, y seguramente no vamos a poder abarcar todo lo que ha venido, pero veamos, por ejemplo, en cuanto a usos no racionales, no razonables del agua potable, mencionan varios el caso de las piscinas. ¿Qué se hace en otros países con las piscinas? ¿Lo mismo que acá? ¿Se llenan las piscinas con agua potable de OCE? Se pasan la palabra. Miguel Doria se supone que sabe de las realidades de otros países, pero no. No, porque todo esto viene a cuento de que por lo visto empieza a generarse, empieza a pensarse en un uso más lógico y racional del agua potable, del agua que nos llega por las cañerías de OCE, ¿no? Aparece ese tipo de inquietudes. Bueno, esa es toda una línea. Después, preguntan algunos oyentes si los pozos excavados para extraer agua potable pueden secarse en una situación como esta que estamos viviendo. Sí, por supuesto, se pueden secar. Y eso ha ocurrido en muchos lugares. Uh-huh. Acá, en este momento, por ejemplo, ¿o no? Sí, en esta sequía. Ahora mismo, pero en zona metropolitana, por ejemplo. En zonas próximas a Montevideo, sí. Uh-huh. Después, a propósito de cambios, pregunta un oyente que en la zona de Sierras de Maldonado tomaba agua al lado de su caballo de las mismas cañadas. ¿Eso hoy es posible? ¿No es posible? Eso no es posible, pero dudo que fuese posible en otra época también, porque los microorganismos en el agua siempre existieron, no es de ahora, y esa agua seguramente estuviera contaminada microbiológicamente. Nunca es recomendable tomar agua superficial directamente sin efectuarle ningún tipo de proceso. Bueno, yo decía, la pregunta que he planteado ya varias veces, ¿esta crisis que estamos viviendo es algo puntual? ¿Es algo que, ocurre cada muchísimos años y nos tocó, o marca un quiebre en cómo tenemos que pensar el recurso agua potable acá en Uruguay? Yo creo que es puntual. Lo digo a Miguel Doria para que en algún momento se largue él. Se espera que sea puntual y que pase, ¿no? Pero la tendencia del cambio, a nivel cambio climático, cambio también del uso del agua, apunta en una dirección que hay que aprender también y usar esta situación para adaptar, ¿no? O sea, cuando hablamos de adaptación, estamos hablando como una de las metas a nivel mundial, adaptación al cambio climático, adaptación también para la seguridad hídrica. Y no hay dudas que hay que invertir en el conocimiento sobre el agua, sobre también la parte de investigación, de infraestructura, y estas situaciones son siempre una oportunidad para hacerlo. Uh-huh. Creo que es puntual, pero eso lo podemos decir de acuerdo a los pasos que se den de aquí en adelante. Uh-huh. Si no hacemos nada, capaz que no es puntual, capaz que se repite. Pero si reaccionamos rápidamente aumentando las reservas de agua, ojalá que sea puntual. Pero ahora no lo podemos decir, depende de lo que hagamos de aquí en el futuro. Sí, las proyecciones climáticas lo que hablan es que las sequías van a ser más recurrentes, los eventos extremos en general van a ser más recurrentes, lo mismo con los excesos de lluvia. Por lo tanto, como decía Danilo, si nosotros no aprendemos de este tipo de situaciones, en un escenario de mayor recurrencia de este tipo de eventos, probablemente no sea una situación puntual.
pero está en nuestras manos, digamos, poder evitar que eso ocurra, ¿no? Le preguntan, supongo que a Miguel Doria, por políticas preventivas. ¿Qué se recomienda desde un organismo como este de UNESCO a un país como Uruguay, que ha pasado por lo que ha pasado, que está pasando por lo que está pasando? Bueno, hablé de el conocimiento, investigación, cooperación, ¿no? Porque una de las características de América Latina y Caribe es que por su abundancia de agua históricamente ha desarrollado mucho el uso de aguas superficiales y muy poco comparado con África, Asia, el uso de agua subterránea. Subterránea, el agua subterránea se usa poco. Se usa poco comparado con otras regiones. O sea, la mayor parte del agua dulce es subterránea, está en el subsuelo, y en todas las regiones, excepto América Latina y Caribe, la mayor parte del agua que es utilizada para agricultura, consumo humano, es agua subterránea. América Latina y Caribe es la excepción, la mayor parte del agua usada es superficial, hay muy poco conocimiento de lo que se pasa a nivel de los acuíferos. Y Uruguay tiene un centro, el CEREGAS, que se dedica, bajo los auspicios de la UNESCO, a estudiar este recurso, ¿no? Que se llama el recurso invisible, el tesoro invisible, porque tiene un valor enorme la forma como podemos también aprovechar el agua. Además, Uruguay tiene también una parte de su territorio que coincide con el acuífero Guaraní, que es el mayor acuífero transfronterizo del planeta y una reserva de agua enorme en los territorios además de Uruguay, también Argentina, Brasil y Paraguay. Sí, pero ¿y entonces qué? Por ejemplo, con el acuífero Guaraní, ¿qué podemos hacer? A ver, en Uruguay se consume un poco más de 1 millón de metros cúbicos de agua por día. El 90% de esa agua es de origen superficial, sí, pero el 90% de las localidades que se abastecen en el país se abastecen de agua subterránea. Las localidades pequeñas, salvo las capitales departamentales, con alguna excepción, de ribera, en que el agua subterránea es de mayor uso, y en Artigas también, la mayoría de las capitales departamentales usan agua superficial, pero de ahí más todas las pequeñas, la mayoría usan agua subterránea. O sea que en general ya estamos en esa dirección, ese es el resumen. Lo que pasa es que estamos muy concentrados en lo que pasa en el área metropolitana. El problema, el 90% de las localidades del país beben agua subterránea. El 90% de las localidades. Para una capital departamental depende, sí, el uso de agua subterránea son opciones que se evalúan permanentemente cuando se van actualizando los proyectos. Pero es cierto, sí, que podríamos tener un mayor uso de agua subterránea. Es más, cuando el abastecimiento de Montevideo se discutió mucho si hacerlo de agua subterránea o agua superficial, pero no existía la posibilidad. Sí, todos los higienistas y los médicos en aquel momento... ¿Año? Estamos hablando de antes de 1871. Decían que era una locura tomar agua superficial, que el agua subterránea era de mejor calidad, pero todavía no existían las tecnologías de potabilización que dieron por tierra con esa teoría de la pureza absoluta de las fuentes subterráneas. Pero sí es posible que podamos usar más agua subterránea en algunas zonas del país. Pero entonces Doria, desde UNESCO, insiste en esa dirección, que hay que aprovechar mejor los acuíferos. Sí, hay que estudiarlos, conocerlos y hacer una mejor gestión, aprovechamiento y gobernanza de este recurso. También está la otra lectura que todos hemos escuchado, todos hemos visto, ¿no? Justamente, el acuífero es una gran riqueza, no lo toquemos, no lo estropeemos, ¿no? Bueno, hay que utilizarlo de forma responsable y sostenible. O sea, los acuíferos se hace una recarga, entra agua en el acuífero y una extracción. Lo importante es que sea hecho de forma balanceada, o sea, que la extracción no sea superior a la cantidad de agua que entra. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el acuífero Guaraní, por su ubicación, ¿cómo podría usarse? Porque para donde más agua necesitamos, que es el área metropolitana, el acuífero Guaraní está lejos, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí. ¿Puede pensarse en construir un acueducto? Todo es posible, todo se puede construir, pero creo que para Montevideo... Existen, los acueductos existen, sí, y han existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, acá no nos lo planteamos. No, acá un acueducto de 50 kilómetros ya es una obra gigantesca para nosotros. ¿Cuánto cuesta un acueducto de 50 kilómetros? ¿100 millones de dólares? Y es posible, sí, depende del diámetro, sí. Pero vamos a construir una Arasatí que va a costar bastante más,
o vamos a construir la represa de Casupá, que cuesta más o menos eso, ¿no? ¿Es tan disparatado pensar en un acueducto que le traiga agua a la zona metropolitana desde el acuífero Guaraní? Hay que evaluar todas las opciones. Cuando se hace un estudio para un abastecimiento, se evalúa todas las opciones. Seguramente esa opción quede relegada frente a un sistema que ya existe, basado en la planta de aguas corrientes, los embalses que tenemos, toda la infraestructura disponible. Sí, para el norte del país. Y hay algunas localidades que, de acuerdo a las características de la fuente superficial que se ha desmejorado, han vuelto a utilizar agua subterránea. Por ejemplo, recuerdo así Paso de los Toros, que se utilizaba agua superficial y ahora se rehabilitaron algunos pozos. ¿Y la desalinización? Preguntan varios oyentes a partir de la experiencia israelí. Israel se provee de agua potable por esa vía, con sus plantas desalinizadoras. ¿Por qué acá es tan problemático eso? ¿Por qué estamos yendo por otros caminos, dando tantas vueltas? Digo, porque desalinizar permitiría utilizar fuentes infinitas, ¿no? Acá hay algunos lugares que utilizan, por ejemplo, La Paloma. En La Paloma hay una planta desalinizadora. Ah, es interesante saberlo y anotarlo. Sí, y después en dos pequeñas localidades del interior, ahora no recuerdo el nombre, una es Palo Solo, la otra no me acuerdo, en el cual la fuente disponible tiene sales disueltas y la opción tecnológica apropiada es la desalinización. No es que se descarte, es una alternativa que siempre está arriba de la mesa, pero siempre hay que evaluarla frente a otras, y ahí entra el tema de los costos, las posibilidades de ejecución. Los costos operativos también tienen elevados costos energéticos, por más que eso ha ido disminuyendo en los últimos años. Nunca es una opción que se descarta de plano. Sí, ¿el economista tiene algo para agregar en este tema en particular? No, simplemente a lo último que decías, ¿no? De que seguramente se evalúen esas alternativas y la parte de costos es la que suele mandar en estas situaciones, ¿no? El agua el derecho al agua está entre los objetivos del milenio de Naciones Unidas. ¿Podemos profundizar en eso ya sobre el final? Sí, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hacen parte de la Agenda 2030 es un conjunto de objetivos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas para el desarrollo, ¿no? Y enfocado en temas clave, por ejemplo, erradicar la pobreza, erradicar la hambre. Y uno de ellos, el objetivo número 6, tiene que ver con el acceso universal al agua y saneamiento. Es un objetivo que tiene 8 metas, y metas que se enfocan el primero en el tema que se está hablando hoy en particular, el agua potable, el acceso a agua potable con seguridad, de forma también que sea económicamente factible, la parte de salud. La segunda meta tiene que ver con el saneamiento, una área donde la región se queda un poco por detrás del gran objetivo de lograr saneamiento universal. Y esto porque, por varias razones, pero un tema que de suma importancia también para la salud humana y de los ecosistemas. El tercero tiene que ver específicamente también con la polución de las aguas superficiales, los acuíferos, el tratamiento de aguas servidas, la calidad del agua en general. Después hay varios otros, como la gestión integral de los recursos hídricos, hacer una gestión eficiente, la cooperación, promover la cooperación entre países, entre sectores, a nivel internacional, obviamente, pero también entre municipios, departamentos, en la forma como el agua es gestionada. Y hay varios otros que tienen que ver, por ejemplo, con los ecosistemas. Estamos en una región, ya lo mencioné, que tiene una abundancia bastante grande de biológica, pero actualmente se vive una extinción en masa, ¿no? Masiva de especies. El ecosistema más afectado es el ecosistema de agua dulce. Esto por temas como sequías, falta de cantidad de agua, pero también de calidad. O sea, la polución de los recursos hídricos, las lagunas, de los ríos, y esto afecta peces, afecta anfibios, también plantas, y hay un concepto donde, por ejemplo, Uruguay ha contribuido bastante en su desarrollo, que es el caudal ambiental, o sea, garantizar que se queda un mínimo de agua con calidad para que no se pierda
esta riqueza biológica. Bueno, otros los indicadores tienen que ver con la gestión comunitaria del agua, con la capacitación, educación, y estas metas nos permiten como países, como comunidad internacional, regional, caminar hasta el futuro que queremos, que es un futuro donde exista una seguridad hídrica y donde estos temas que nos afectan sean cada vez menos frecuentes. Uh-huh. Son objetivos. Son objetivos que, el objetivo anterior, que era los objetivos del milenio, que terminaron en 2015, América Latina y Caribe fue la primera a lograr. Y el objetivo ahí era muy simples, relativamente más simples, que era reducir a mitad la proporción de la población que no tenía acceso al agua potable. Hoy en día tenemos 8 metas, o sea, más ambicioso, pero también la región se ha retrasado bastante en la forma como lo está alcanzando. Esto por motivos tal vez económicos, por un lado, ya se mencionó acá, políticos, sociales, pero la verdad es que el grande motor del cambio de la nueva cultura de agua tiene que ver obviamente con la forma como la sociedad, como todos nosotros la valoramos o no. Y acá mencionar que hay varios estudios que apuntan que la inversión en agua, pero inversión del punto de vista económico, pero también inversión de tiempo, de investigación, de recursos humanos, de aprendizaje, y pienso que tuvo acá un programa sobre un nuevo curso de ingeniería de agua hace unos días, que es una buena inversión que genera un retorno de 5, 10, 20, 50 veces en algunos casos. O sea, hay que invertir en agua para poder tener un retorno adecuado. Sí. Ya que tocamos este tema, me gustaría agregar que para que valoremos un poco más el servicio que tenemos acá en Uruguay, que como bien dijo Miguel, los objetivos de desarrollo del milenio se cumplieron en cuanto al acceso al agua, pero ahora lo que se pretende con los objetivos de desarrollo sostenible es mejorar la calidad de esos servicios. Y en ese sentido se maneja un indicador que es que la gente tenga un servicio de agua gestionado sin riesgos. Y esto implica 3 condiciones. Una de ellas, que tengamos el agua en la vivienda, lo cual que para Uruguay no se concibe otro abastecimiento que no sea tener agua en la vivienda, que esté libre de contaminación, especialmente microbiológica. El agua acá en Uruguay microbiológicamente es de excelente calidad. Y la otra condición es que esté disponible en la cantidad que se necesite. Es decir, que la tengamos disponible en la cantidad suficiente durante la última semana, o que la tengamos al menos 12 horas por día al agua. Ese indicador, a nivel mundial, el dato es que hay un 74% de la población que tiene agua en esas condiciones. Ajá. Nosotros estamos ahí adentro, pero que no la tienen, hay 2.016 millones de personas que hoy no tienen agua en esas condiciones, un servicio gestionado sin riesgo, y nosotros lo tenemos. Por eso me gustaría resaltar que valoremos un poco más allá de esta crisis, el servicio de agua que tenemos en Uruguay. Y Francisco, en el final, ¿qué dice? Me quedo con las lecciones aprendidas de este evento, de aprender para el futuro, considerando que este tipo de eventos van a ser más frecuentes, posiblemente con esta misma intensidad, y que el Uruguay como país tiene las armas como para poder salvar una situación de esta, capaz que no con lo que hoy tenemos de infraestructura, pero sí con la que se pueda desarrollar. Gracias a los 3 por habernos dado este panorama, por habernos abierto la cabeza en una cantidad de consideraciones a propósito de este tema que nos tiene a todos tan desvelados. Ojalá esta reflexión haya servido, haya dejado líneas abiertas para seguir trabajando, ¿no? Si les parece, muchas gracias. Volvemos a conversar. Muchas gracias por la invitación.